En esta narrativa que llevamos sobre Kate Middleton y qué le ha pasado, su paradero, durante los últimos 6 meses, estamos bastante pendientes precisamente de esta línea de tiempo que separa el día 25 de diciembre en su última aparición pública en esa misa del día de Navidad. Y han surgido una serie de noticias en las redes sociales que son verdad, que hablan... Y yo voy a dar la versión completa. Este vídeo va a ir solo sobre esto. Un coche se estrelló contra las paredes del castillo de Windsor en un accidente de 3 vehículos el día 28 de diciembre, 3 días después de que otro conductor chocara contra las puertas del Palacio de Buckingham. Curioso, ¿no? Accidentes de coche, Navidad, fiestas decembrinas. Sí. La realidad es que esta noticia es verdad. 5 personas resultaron heridas e involucraron a 2 automóviles y 2 peatones. 2 hombres resultaron gravemente heridos y 2 niños resultaron heridos. Todo esto se puede comprobar, es una noticia que es verdad. ¿Y cómo la relacionamos con Kate Middleton? Bueno, pues por cuestión de fechas. Recordemos que hubo reportes de que el día 28 de diciembre... en España, Día de los Santos Inocentes, una ambulancia fue avistada a eso de las 5, las 6 de la tarde en el Palacio de Buckingham. Y es ahí donde, bueno, de alguna manera siempre se ha dicho que es cuando se produce esa desaparición de Kate. Bien. El asunto tiene varias aristas, porque ahora mismo lo están relacionando un poco con Kate Middleton. Es verdad que están saliendo como teorías demasiado locas, que yo tampoco me quiero hacer eco porque me suenan muy falsas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que Kate Middleton entró en coma por la ingesta de una serie de pastillas para dormir, que yo creo, bueno, de eso no hay nada publicado, únicamente son teorías que se manejan por parte de las redes sociales. Pero como digo, este asunto de los accidentes de coche tiene varias aristas y yo lo voy a relacionar especialmente con una cosa de la que hemos hablado aquí en el canal, y luego voy a dar también la otra versión que para mí es un poco la más escéptica respecto a todo esto. En cualquier caso tengo que decir que no me queda claro si esto tiene algún tipo de relación, pero me parece un detalle curioso dentro de todo lo que estamos hablando de Kate Middleton, de esa supuesta crisis que llevaba en el año 2023 con su marido, el príncipe William. Resulta raro, ¿no? Quiero decir, los accidentes suceden y hasta ahí lo podemos ver todo absolutamente normal. Pero los accidentes tienen menos probabilidad de suceder si se invierte, digamos, en seguridad. Seguridad de la que, por cierto, dispone la Casa Real Británica gracias a los impuestos de los ciudadanos del Reino Unido. En eso estamos todos de acuerdo. Pero 2 coches estrellados en dependencias que dependen de la familia Windsor del rey de Inglaterra, pues llama bastante la atención. Durante todo este tiempo hemos estado hablando de que el Reino Unido se encuentra en alerta de seguridad e incluso ha habido declaraciones por parte de algunos países mostrando cierta hostilidad hacia el Reino Unido de la Gran Bretaña y en especial a lo que tiene que ver con la familia, con el rey Carlos III y con su familia. ¿Podríamos estar hablando de un posible atentado terrorista que no ha trascendido por motivos de seguridad? Bueno, pues sería una de las teorías que se podían manejar en este sentido, que la víctima hubiese sido Kate Middleton y que de ahí pues todo lo que tiene que ver ahora mismo con ella y con su desaparición. En la mayoría de las monarquías las figuras suelen ser el rey, en versión masculina, y la princesa. Es un poco llevar ese relato un poco de los cuentos clásicos un poco a la realidad actual. Y la verdad, en este sentido, yo creo que sí podría haber cierta veracidad en todo esto. Pero claro, luego yo me encuentro con la otra versión y la que me hace dudar un poco de todo este asunto.
Bueno, Navidades son unas fechas en las que evidentemente pues suceden noticias, pero digamos que las redacciones de los medios pues no están tan potentes por estar en estado de vacaciones como en otros periodos del año. ¿Qué quiero decir? El coche que se estrella contra las paredes del castillo de Windsor efectivamente lo hace el 25 de diciembre. 3 días después, el 28 de diciembre, es cuando se produce en el Palacio de Buckingham. Pero, personalmente, por fuentes que he consultado, creo que hay un lío de fechas. Es decir, hay noticias que sitúan, bueno, no ofrecen la fecha, pero sí existe la fecha del artículo. Entonces la fecha del artículo en varios medios es un día después de cuando sucedió. Por supuesto no nombran para nada a la familia real y en ese sentido tengo que decir que sí me llama la atención de alguna manera. Pero creo que al final si hay algo oculto detrás de todo esto puede ser incluso por un tema de seguridad. E incluso me parecería coherente con el comportamiento que ha estado llevando la Casa Real Británica al respecto. Bueno, pues de alguna manera, si no hablamos, no existe, si no existe, no está localizada, y si no está localizada, está segura. Luego, otra cosa es, evidentemente, que a partir de ahí, o sea, pongamos que Kate Middleton hubiera sido víctima de este accidente, supuestamente habrían venido complicaciones. Pero como digo, a mí me parece que en ese sentido yo creo que no sería tan grave. Es decir, cuando salta la noticia de que Carlos III, Kate Middleton y Sarah Ferguson están enfrentando problemas de salud, esta última según comentó, ya superados, pues se produce una conmoción en el Reino Unido por la crisis en ese sentido que iba a atravesar la Casa Real Británica, porque además las tres noticias alcanzan un cierto impacto mundial y sobre todo interés especial por el asunto de Kate, que es un poco la más joven y recordemos que al principio no se revelaron ningún tipo de dolencias. Es decir, ¿pudieron tener algo que ver estos accidentes de coche? Es una cosa rara, pero también, quiero decir, todo lo que envuelve a esta familia es raro, y si hay temas de seguridad y no se comentan, pues creo que también dan pie a las teorías de la conspiración. Como digo, en las últimas horas están surgiendo, ya digo, desde que Kate había dejado de comer, que estaba tomando pastillas para dormir y que tenía, digamos, cambios en su personalidad. Y lo último, y esto, y es verdad, es lo que yo puedo ver que puede alcanzar cierto aire de veracidad, porque las dos noticias en este sentido son ciertas, al parecer han recobrado un poco un cierto tono de actualidad, porque hace pocos días ocurrió lo mismo. Otro coche se estrelló contra el castillo de Windsor. Que como digo, los accidentes suceden, pero bastante casuales, ¿no? Mucha casualidad se ve aquí en todo esto. Y cuando se repite un cierto patrón con una cosa así, pues sigue dando un poco la sensación de que aquí podría haber algo más. No sé si habíais oído esta teoría del accidente. Yo la estoy, por lo que leo un poco en redes sociales, que es un poco donde se les da bola a todo este tipo de teorías. Curiosamente esta pues sí tiene un aire de veracidad y sí resalta cierta curiosidad el saber por qué la gente tiene tantos accidentes estrellándose contra dependencias y edificios pertenecientes a la familia real británica. A mí sí es un punto que me llama la atención y sobre todo a nivel geopolítico podemos entender que hay países que ahora mismo se encuentran demasiado hostiles y que incluso algunos han fijado en el punto de mira a la familia real británica. No podemos olvidarnos, por supuesto, de ese hackeo de los informes médicos de Carlos III y Kate Middleton del London Clinic, que todavía sigue un poco esa amenaza de hacerlos públicos de alguna manera.
Yo me voy a quedar aquí. Como digo, no es un asunto en el que yo me pueda posicionar. Creo que he puesto todas las cosas en contexto. No me puedo mostrar al 100% escéptico, porque sí podría haber cosas, pero entendería en ese sentido el secretismo de la Casa Real si estamos hablando de temas de seguridad. Y bueno, aquí os he dejado todo esto. Yo reflexionarlo, sacad vuestras propias conclusiones y a ver un poco en qué queda todo este asunto. Nada más, opiniones en comentarios, un me gusta, suscribiros. Tenéis más vídeos aquí en el canal secundario, gracias por estar ahí.